Mucho que podemos compartir esta enseñanza que es la número 4 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales. Y el tema de hoy es el arrepentimiento y la fe salvadora. Es un tema demasiado importante para toda persona que se cree cristiana o que quisiera conocer mejor en qué se basa el cristianismo. El arrepentimiento y la fe salvadora. Y nosotros reconocemos que todos aquellos que desean estar en paz con Dios deben saber y satisfacer los requisitos de lo que es una verdadera confesión de fe en Cristo. Hay requisitos. No todo el que diga algunas palabras así por así va a llegar. Y vamos a entrar en detalles sobre estos requisitos. Porque muchas personas hablan de que, como la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo. Y sus vidas no manifiestan una transformación. Y de eso vamos a hablar en esta noche. ¿Qué significa? Y hay dos elementos básicos de una verdadera confesión de fe en Cristo. Y estos dos elementos básicos son precisamente el arrepentimiento y la fe. Y estos dos no ocurren de manera separada ni distinta, sino que, y tampoco uno viene antes que la otra. Básicamente vienen juntas, el arrepentimiento y la fe. Ambos vienen juntos. Por eso tocamos en el mismo tema ambas acciones, de arrepentirse y lo que es la fe que nosotros debemos tener. Cuando alguien verdaderamente se arrepiente de sus pecados, necesariamente se vuelve a Cristo por fe. Van juntos. Cuando una persona se arrepiente, mira a Cristo y viene a Cristo. Entonces vamos a definir mejor lo que es el arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. También fue el mensaje de Juan el Bautista. También fue el mensaje de Jesús. Y fue el mensaje de los apóstoles, el arrepentimiento. Tiene tanto valor para Dios el arrepentimiento que Dios mismo declara en su palabra que Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es que se arrepienta para que viva. En la palabra nos declara una y otra vez que Dios manda a todos los seres humanos que se arrepientan de sus pecados y reciban la gracia de Dios en Cristo. Dios quiere el arrepentimiento. Nosotros sabemos que Jesús, desde que comenzó su ministerio, Él comenzó haciendo un llamado al arrepentimiento. Empezó el ministerio cuando Juan el Bautista fue apresado por Herodes. La Biblia dice inmediatamente Jesús comenzó su ministerio terrenal y lo primero que hacía era hacer un llamado al arrepentimiento. Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos cosas, arrepentirse y creer. ¿En qué vamos a creer? En el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una acción que ya fue dada desde el cielo. El reino de los cielos ya está, se ha acercado a ustedes. El tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean el Evangelio. También Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Cada uno de nosotros debe reconocer que es una doctrina central el arrepentimiento. Hablemos entonces, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Es aquel por el cual un pecador con una verdadera conciencia de su pecado.
escuche bien la palabra, una verdadera conciencia, sabe lo que está pasando de su pecado, comprendiendo la misericordia y la justicia de Dios en Cristo. Reconoce que Dios es justo, que Dios es juez justo y que Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Pero también que Dios es misericordioso y ha provisto una manera para no tener que condenar a los seres humanos. Una persona que logra comprender esto y también logra mirarse hacia adentro y se contrista por lo que ha hecho. Hay una tristeza en su corazón que da a entender que de verdad se ha arrepentido de sus pecados. No solamente se contrista, sino que aborrece el pecado. Ya no quiere seguir pecando. Se aparta de ese pecado. Y no solamente se aparta del pecado, pero decide acercarse a Dios. Se vuelve a Dios. Ahí están pasos que se deben dar cuando una persona en verdad se ha arrepentido. Pero es que vemos tantas personas en las iglesias que ni siquiera se han arrepentido de sus pecados. No ha venido a ellos una convicción de quiénes eran y siguen siendo lo mismo que antes eran. Aunque estén llegando a iglesias, aunque digan que son creyentes, pero todavía no se han contristado de sus pecados, no han hecho como ese aborrecimiento, eso que uno rechaza, el pecado, no se ha apartado del mismo y no se ha vuelto a Dios como debe ser. También una persona que en verdad se arrepiente se propone a vivir el resto de su vida en obediencia a la dirección del Espíritu Santo. El resto de su vida en obediencia. Tiene un cambio de mente y de corazón. La mente y el corazón son transformadas, son cambiadas en cuanto al pecado y a Dios. Lo que piensa después de arrepentirse de lo que es el pecado es diferente a lo que antes pensaba. Y como conoce ahora a Dios es diferente a como antes se le conocía. También, esto lleva al individuo entonces a un cambio de dirección, de propósito y de estilo de vida. Una persona que se ha arrepentido, una persona que ha mirado su pecado como Dios lo veía, una persona que se ha contristado, que ha reconocido la justicia y la misericordia de Dios, ha decidido apartarse de ese pecado, su dirección, su propósito y su estilo de vida cambian necesariamente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es solamente un entendimiento mental. No es que uno logra comprender algo, sino que es un cambio rotundo en nuestra manera de pensar. Por eso es cada uno de nosotros debe asegurarse que en verdad se ha arrepentido de sus pecados. Jesucristo vino a predicar, primero que todo, arrepentimiento para que pueda darse la gracia de Dios, el favor de Dios, el perdón de Dios a una persona. ¿Y cómo se nota cuando alguien se ha arrepentido de verdad? Hay un cambio rotundo en esa persona. La Biblia dice que aquellos que somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra. Nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, nuestros valores, nuestras prioridades, todo cambia. Realmente es una revolución que hay en el corazón del ser humano, lo que nos lleva a una libertad de la esclavitud que tenían nuestros corazones. Esa revolución, algo ha pasado en esa vida que le ha transformado totalmente. Esta revolución produce un fruto
Y ese fruto es el andar en una nueva vida. Ya no somos lo que éramos. Los amigos anteriores ya no nos conocen. Ya no compartimos con ellos lo mismo que antes hacían. Ya somos diferentes. ¿Por qué? Porque ahora andamos en una nueva vida. Algo diferente que Dios nos ha dado. Vamos a ver que el arrepentimiento verdadero incluye 4 condiciones. 4. La primera es admisión del pecado. La segunda es dolor por el pecado. La tercera es volver del pecado a la justicia. Y la cuarta, el fruto digno de arrepentimiento. Son 4 acciones que se dan cuando una persona en verdad se ha arrepentido delante de Dios. Admite su pecado, le duele el pecado, vuelve del pecado a la justicia y se ve que en verdad se arrepintió. Hay fruto de su arrepentimiento. Vamos a analizarlo uno por uno. Primero, admisión del pecado. El primer aspecto es el arrepentimiento. Del arrepentimiento es admitir el pecado. Tu actitud hacia el pecado cambia. Necesariamente debe cambiar. Tú debes estar convencido que eres un pecador. Puedes decir como dijo David. David declaró: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El más dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En Salmo 51, versículos 3 y 4. Cuando pecamos, pecamos contra Dios. Debemos reconocer cuando hemos hecho algo malo, lo debemos reconocer, debemos admitirlo. No podemos esconderlo, Dios lo sabe todo. No podemos tratar de buscar excusas, tratando de salirnos con las nuestras. Básicamente debemos admitirlo. Si pecamos, pecamos. Primera condición. Si en tu mente y en tu corazón tú crees que eres inocente, muchas personas no consideran el pecado con la fuerza que debieran considerarlo. Y ellos dicen muchas cosas como todos lo hacen: no soy diferente a los demás, no quiero hacerlo de esa manera. Se justifican. Si tú en tu mente y corazón crees que eres inocente, entonces no vas a admitir que eres culpable. No lo vas a admitir, por más que te lo quieran declarar, no lo vas a admitir. ¿Qué dice la palabra? En el libro de Romanos 3:20 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para tú saber si eres pecador, tienes que ir a ver lo que Dios dice en la ley, que es el pecado, que es lo que le ofende a Él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El que no conoce la ley ni sabe que está pecando. ¿Qué más dice la palabra? Primera de Timoteo 1, versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Una persona que es justificada por Dios, la ley no le aplica. No fue dada para el justo, sino para quién, dice la palabra: para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Para quién más dice la palabra? Para los irreverentes, los profanos, los parricidas, los matricidas, los homicidas. Cualquier persona que es irreverente a las cosas de Dios, para esa persona viene la ley que le hace sentir que es culpable. Cualquier persona que es profana, que toma las cosas de Dios a la ligera o se burla de ellas, para esa persona aplica la ley con toda su rigurosidad. Para los que son homicidas, asesinos, dígame usted hoy en día con el aborto, tantos millones de niños que son asesinados en el vientre, para todos ellos se aplica la ley.
También para los fornicarios, dice la palabra. Para los sodomitas, dice la palabra. Dice más, la ley es para los secuestradores, para los mentirosos, para los que perjuran. Cualquier persona que dice una mentira, para esa persona le aplica la ley. Y la ley hace ver que es pecadora esa persona. También dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Cualquier persona que está inventando doctrinas que se sale de la palabra de Dios, que quiere acomodar la palabra de Dios a su gusto, para esa persona aplica la ley. ¿Qué debemos entonces tener? Y vamos entonces al punto número 2, dolor por el pecado. Debe haber un dolor. Y vamos ahora a aclarar qué significa que a una persona le duela haber pecado. La Biblia dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Este dolor no es solamente remordimiento. Hay personas que les remuerde la conciencia, pero no se arrepienten de lo que hicieron. No es un remordimiento solamente, no es una sensación de pesar y de compasión por uno mismo. Hay personas que se compadecen de ellos mismos, de que no fueron tan buenos, de que fallaron. El verdadero dolor está centrado en Dios, no en nosotros. Cuando a una persona le duele haber pecado, esa persona le duele porque ha ofendido, ha traicionado a Dios que tanto le ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios dio a su único Hijo cuando nosotros éramos pecadores, enemigos. Cristo vino a morir por nosotros, demostrando el amor de Dios. Y cuando nosotros entonces conocemos el amor de Dios, que no nos quiere condenar, entonces viene un dolor de haberlo ofendido a Él, que tanto nos ama. Allí está el verdadero dolor que debemos sentir. El que en verdad se aflige por su pecado, reconoce que ha pecado contra Dios. Lo reconoce. Como David decía, contra ti, solo contra ti he pecado. Esa persona se hace consciente entonces. Viene un temor que le hace consciente de que hay un juicio que tendrá que confrontar. Hay un juicio que le espera. Entra una conciencia. También entra una conciencia de que está desamparada, su condición de desamparo. Un pecador, cuando logra entender la magnitud de su pecado y las consecuencias eternas que eso conlleva, esa persona se siente desamparada. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que después de esta vida hay un juicio. Está establecido para los hombres, dice la palabra en Hebreos 9:27, está establecido, es una ley para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Hay un juicio que todos tendremos que comparecer. Y hay una sensación de desamparo, de no poder hacer nada entonces. Entonces, esa persona busca desesperadamente la gracia de Dios para obtener el perdón. Busca la gracia de Dios porque dice, nadie más me puede salvar. La palabra dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Jesús. Entonces esa persona viene rápidamente a buscar el único medio por el cual puede obtener el perdón. El tercer punto
de un verdadero arrepentimiento es volver del pecado a la justicia. La Biblia nos dice, primero, el arrepentimiento verdadero requiere más que solo admitir nuestro pecado y estar tristes porque se aflige a Dios. No es suficiente admitir el pecado, sí, lo hice. No es suficiente decir, sí, contra Dios pequé. Hay algo más que Dios espera que hagamos. Algo más. La cosa más importante es renunciar a ese pecado y comenzar entonces a hacer lo bueno. La Biblia dice, nosotros cuando aborrecemos el pecado vamos a renunciar de él porque desagrada a Dios. Ya no estaremos buscando lo que nos gusta o nos agrada, sino estaremos pendientes de lo que agrada o desagrada a Dios. Dice la palabra en Isaías, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Escuche bien, Dios está diciendo, límpiense, lávense, quiten esa iniquidad de delante de mis ojos, porque Dios todo lo ve. Y Él dice, dejen de hacer lo malo. ¿Qué más dice? Aprendan a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Él dice también, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios dice, estemos a cuenta entonces. No solamente es cuando dices que pides perdón, Dios espera que nosotros dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Eso espera el Señor. Entonces, arrepentimiento realmente significa esto: dar vuelta de algo hacia algo o alguien. Una persona que se arrepiente es una persona que da la vuelta del pecado hacia Dios. No sigue en la misma dirección que antes iba. No sigue. La dirección entera de nuestra vida va a ser invertida. Habrá una media vuelta completa, 180 grados en nuestro caminar va a ser. Cuando de verdad nos hemos arrepentido. Nosotros de ahí en adelante podremos orar y siempre vamos a decir, no se haga mi voluntad, oh Dios, sino la tuya. La voluntad de Dios. Recordamos cuando Saulo, que es el apóstol Pablo, cuando él se convirtió camino a Damasco, él dijo una palabra. Él primero dijo, ¿qué haré, Señor? Aquel a quien perseguía comenzó a llamarle Señor. Ya no quería seguir haciendo su voluntad, su deseo. Inmediatamente reconoció, tengo que hacer la voluntad de mi Señor ahora. Desde ese momento, desde aquel tiempo, de ahí en adelante, ya Pablo no decía que se haga lo que él quería, sino que se haga lo que Dios quería. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Y dice la Biblia que inmediatamente en Damasco comenzó a predicar. Dice, comenzó la predicación diciendo que se arrepientan y se conviertan a Dios. Pero él dijo algo, haciendo obras de arrepentimiento. El apóstol Pablo enfatizaba que después de un arrepentirse y volverse a Dios, se debe notar que en verdad ahora estamos siguiendo a Dios. Debemos hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces entramos al cuarto punto de lo que es el verdadero arrepentimiento, que es el fruto del arrepentimiento.
Cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos, en nosotros se produce un cambio del corazón. En verdad, entra una sensibilidad a nosotros. Dios mismo dijo que quitará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne. Hay un cambio en nuestro corazón. Y por causa de ese cambio, en nosotros se produce un esfuerzo por obedecer a Dios. Porque nos hemos vuelto ahora a Dios y queremos obedecerlo. En nosotros opera ahora un deseo de actuar conforme a la voluntad de Dios. Ahora nosotros odiamos lo que Dios odia, el pecado. Pero entonces también amamos lo que Él ama. Dios ama la rectitud, la justicia, la verdad. Que seamos bondadosos, que seamos sinceros, que no seamos hipócritas. Amamos lo que Dios ama de ahí en adelante. Como dice el libro de Proverbios 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Si de verdad nosotros nos arrepentimos, comenzaremos a caminar con el temor de Jehová. Y vamos nosotros a dejar a aborrecer el mal. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece. También dice la palabra, Zacarías 8:17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, dice, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Cuando una persona en verdad es de Dios, ya ni siquiera piensa mal de los hermanos. No hay traición ni siquiera en la mente contra algún hermano. Cuando uno en verdad es de Dios, ya no habla mentiras, ya no hace juramento falso. ¿Por qué? Porque ahora está buscando actuar correctamente siempre. Dice la Biblia también, Dios dice: envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Jeremías 44:4. Dios siempre vive diciendo: no hagas eso. Eso ofende a Dios, no lo hagas. Dios dice: envié desde temprano en nuestras vidas. Desde muy temprano vienen voces que nos dicen: eso está malo, eso no está bien, no lo sigas haciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que actuemos correctamente. Nuestra vida comienza realmente a demostrar que hay un cambio en nuestro corazón. Un cambio que los demás se van a admirar. Muchos les va a desagradar porque les gustaba como tú eras y yo era, pero otros se van a alegrar de que ahora somos diferentes. Un verdadero cambio en el corazón. Y por causa de ese cambio hay resultados. ¿Cuáles son los resultados? Los frutos dignos de arrepentimiento. Se va a notar que nosotros hemos cambiado. Otra vez, Isaías 1:17 decía: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos queridos, una persona que en verdad se arrepiente, esa persona abandona su pecado y comienza a hacer lo bueno. Si no lo sabías hacer, aprende a hacerlo. Aprende a restituir. Aprende a hablar verdad. Aprende a hacer justicia. Aprende, porque Dios te va a ayudar. El otro punto que hoy vamos a ver, que va junto con el arrepentimiento, es la fe verdadera. Entonces, ¿qué es en sí la fe que salva, la fe salvadora? Muchas personas dicen tener fe, pero ¿en qué o en quién tienen fe? Hay una fe que es la fe que salva. Y la pregunta más importante
que todo ser humano debe hacerse en su vida es: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Cuando una persona logra ver su condición de pecado, cuando una persona logra comprender que deberá dar cuentas a Dios algún día de todo lo que hizo, cuando esa persona se dé cuenta que no hay remedio, solo no puede lograr nada para salir victorioso en ese juicio, esa persona recurre a Dios buscando perdón. Y debe haber una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo responde. Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículos 8 y 9. También una vez cuando el carcelero preguntó, después que Pablo y Silas estaban cantando himnos, que estaban presos en aquella cárcel, y aconteció lo que aconteció, el carcelero se asustó y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tener fe en Jesucristo. Jesús mismo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo declaraba que la fe debe ser en Él, la que nosotros debemos tener. Entonces, el principal requisito para recibir las bendiciones de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿cuál es? La fe en Jesucristo. Es el primer requisito. ¿Qué significará tener fe en Jesucristo? ¿En qué se basa realmente nuestra fe en Cristo? La fe salvadora es basada sobre tres cosas: sobre el conocimiento, sobre una convicción y sobre una confianza. Tres cosas. Creer en Jesucristo va a requerir conocimiento de Él, convencernos de lo que Él dice y confiar en Él. Una persona que en verdad cree en Jesucristo conoce a Jesús. Está convencido de lo que dice la Biblia de Jesús y llega a confiar en Jesús, en su obra, en lo que hizo, en lo que sigue haciendo. Veamos el primero de estos puntos. La fe salvadora está basada sobre el conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe siempre debe tener un objeto. Cuando una persona dice que tiene fe en algo, que cree en algo, en alguien, debe haber un objeto que se dirige a esa fe. Puede ser una persona o puede ser una cosa. Quiere decir que nadie puede decir que tiene fe en la nada, porque la nada no produce nada. La fe cristiana tiene a Cristo como el objeto de su fe. La fe cristiana es porque cree en Cristo Jesús. La fe en Cristo entonces requiere obligatoriamente un conocimiento de Cristo. No hay tal cosa como que alguien dice que cree en Cristo y no conoce quién es Cristo, qué hizo o qué sigue haciendo. Saber sobre Cristo es necesario, dice la palabra, antes de que cualquier persona pueda creer en Cristo. Primero hay que saber de Cristo antes de creer en Cristo. Así lo dice Pablo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10:13. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
Buena pregunta. ¿Cómo lo van a invocar si no creen en Él? Y luego, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Es cierto? ¿Cómo van a creer si no han escuchado de Cristo todavía? Y Él dijo también, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Se supone que alguien tiene que hablar de Cristo para que otra persona escuche de Cristo y pueda creer en Cristo y luego pueda invocar a Cristo y tener fe en Cristo. Quiere decir que es importantísimo que nosotros sepamos quién es Cristo. Es vital. Y les recuerdo, para aquellos que no estuvieron o quisieran repasar, en la enseñanza número 3, la anterior, abundamos un poco más sobre la persona y obra del Señor Jesucristo. Revísela para que conozca más quién es Cristo. Pero resumiendo algunos puntos, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es el Hijo eterno del Padre. Cristo es verdadero Dios. Cristo vino al mundo a salvar los pecadores. Son informaciones que las personas deben saber. Cristo nació de una virgen. Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo fue crucificado fuera de Jerusalén. Al tercer día Él se levantó de los muertos. Luego Él ascendió al cielo. Él reina con poder, pero también Él volverá por su iglesia. Son informaciones básicas, vitales, que las personas deben saber de Cristo Jesús. Por lo tanto, si Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, es necesario saber por cuáles pecadores vino a morir. Porque Él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cuáles? Bueno, Pablo dijo una vez, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, 1 Timoteo 1:15. Pablo decía que era el más pecador porque persiguió la iglesia y usted sabe la historia. Pero también, si tú y yo somos pecadores, eso significa que fue por ti y por mí también que Él vino a morir, que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, viene una convicción sobre Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la fe salvadora es basada en una convicción. Tienes que estar convencido de que así es. El saber sobre Cristo no es lo mismo que creer en Cristo. No es lo mismo. Para tener fe en Cristo, una persona debe estar convencida de que Cristo es la verdad. Si no está convencida, no tiene fe en Cristo, no cree en Cristo. A menos que tú reconozcas que Cristo es la verdad, no lo conoces. No estás convencido todavía de quién Él es. Por lo tanto, un asentimiento de la mente es necesario. Debemos de reconocer, sí, es verdad. Sí, reconocerlo. El creyente verdadero va a decir, Cristo es lo que Él dijo que era, el Hijo de Dios. Sí, es verdad. Pero uno se convence en lo profundo de su interior. La fe es una convicción basada en la evidencia, la cual es suficiente para convencer la mente. Por favor, póngale mucha atención a esa expresión. La fe es una convicción basada en evidencia. No es un cuento, no es en un mito, en algo que alguien se inventó. No. Tú no vas a tener fe
en algo que no es cierto, que no es verdadero. Tú tienes que estar convencido por evidencias para poder creer en esto. A menos que se convenza el intelecto, nadie puede creer en la verdad. Es tremendo esto. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se resisten a creer lo que están viendo, las evidencias? ¿Será que el Señor los va a rechazar de una? Bueno, vemos ahí, Cristo es muy paciente, comprensivo con aquellos que son honestos al expresar que dudan. Si tú eres honesto, honesta, Cristo te va a mostrar. Tenemos un ejemplo, Tomás, uno de sus propios discípulos. Él dudó de que Jesús se había levantado de los muertos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo rechazó, lo olvidó, lo condenó? No. Jesús, primero Tomás había dicho que no creería que había resucitado hasta que él hubiera puesto su mano en el costado y sus dedos en las marcas que el clavo dejó. No iba a creer, decía Tomás. ¿Qué hizo Jesús con él? La Biblia dice que él se le apareció y le dice a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús extiende la misma invitación a todos nosotros. Cristo siempre da la bienvenida a la investigación, siempre. ¿Por qué? Porque Él sabe que mientras más alguien le investiga, más esperanza hay que esa persona crea en Él. Una persona que en verdad quiere saber si Cristo es verdadero, comienza a investigar si es honesta esa persona. Y cuando logre investigar, va a creer con solidez. Muchos científicos ateos se han convertido no porque alguien le dijo cree en Cristo, sino porque se pusieron a investigar si era cierto todo lo que se decía de Él. Y Dios nos ha dado el entendimiento, la mente, la razón. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, personas que podemos pensar, entender, comprender. Y Dios quiere que usemos el intelecto. ¿Por qué? Porque el intelecto no contradice la fe, básicamente la refuerza. Por eso es que cuando Tomás vio con sus propios ojos a Cristo parado allí delante de él, él dijo: Señor mío y Dios mío. Qué expresión, porque se convenció y porque Cristo no tomó su duda a la ligera, sino que el Señor se le presentó. Tomás fue convencido. El que dudaba se convirtió entonces en un creyente. Muchos tienen una historia parecida que decía no creo, hasta que vio la evidencia. Entonces ya nadie le quita de ahí porque ya pudo ver que es verdad. Quiere decir que la fe no es algo aparte o contraria a la mente. No es contraria a la mente como algunos intelectuales discuten. Hay personas que dicen, pero los que ignoran quién es Cristo, no saben qué decir y tratan de hacer una distinción entre la fe y lo que es el intelecto. Pero cuando ellos comiencen a investigar las evidencias, no quedará otra salida que reconocer la verdad y creer. ¿Por qué? Porque la fe comienza con el conocimiento de la verdad. Una persona para poder tener fe tiene que conocer la verdad. La Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Una persona tiene que entrar en lo que es la palabra de Dios, va a conocer la verdad
Y esa verdad le va a dar fe porque va a decir, eso yo lo creo, eso está confirmado. Ese conocimiento debe conducirnos a nosotros a la convicción de que Jesús es de verdad el Hijo de Dios. El llegar a conocer, entonces nos hace ver que Jesús es quien Él dijo que era, el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas no creen todavía, no están convencidos todavía y están luchando aún dentro de las iglesias si Jesús es o no es el Hijo de Dios? Hay muchas personas con dudas, con conflictos. ¿Por qué? Porque están recibiendo información de fuentes engañosas, mentirosas, fuentes que los desvían y se han alejado de la verdad de la palabra, y lo que ha venido a sus mentes es confusión. Porque la fe viene cuando tú investigas la verdad, no la mentira. La mentira te puede trastornar a ti. Seamos muy cuidadosos. Investiguemos. Jesús dijo, escudriñen la Escritura. Escudriñen, porque ellas dan testimonio de mí. Pero escudriñemos la Escritura. Mientras más escudriñemos la Biblia, más fe en Cristo vamos a tener. Pero hay algo más. La verdadera fe requiere una confianza en Cristo. Está basada en una confianza. La verdadera fe en Cristo. Usted puede saber mucho sobre Cristo. Aún puede estar convencido de que Cristo en verdad es el Hijo de Dios. Pero de ahí a confiar en Él, quizás hay mucha distancia todavía. Puede ser que tu fe solo sea intelectual. ¿Logras comprender ciertos puntos? Sí, son verdad. Hay evidencias históricas, hay evidencias de tantas generaciones por miles de años de que eso es verdad, sí. Pero quizás hasta allí es tu fe, puro intelectualismo. Todavía no hay confianza. Pero la verdadera fe en Cristo, para obtener la salvación en Cristo, requiere una confianza absoluta en Cristo, en su obra, en su persona, en su misión, en su voluntad. Confiar plenamente en Cristo. Nosotros debemos creer en Cristo y en su palabra. Creer que cada promesa de Dios, Él está dispuesto a cumplirla y tiene el poder para cumplirla. Es una confianza absoluta en Cristo la que debemos manifestar nosotros. Reconocer que Él es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Y tú sabes que estás en sus manos y dices, estoy en las mejores manos del universo. Todo lo puedo en Cristo. Él está conmigo. Y Él va a cumplir todo lo que promete en su palabra. De hecho, la Biblia dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, decía Pablo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Pablo más decía, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1, 19, 20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Toda persona que está en Cristo verdaderamente, todas las promesas que están en la Biblia se aplican a tu vida. Todas, no queda una sola. Por lo tanto, la fe cristiana toma a Dios y a su palabra como la verdad absoluta. La verdad absoluta. No hay mentiras, no hay error,
no hay medio verdades, todo es absoluto allí. Cuando una persona en verdad es cristiana y también confía en cada promesa que está allí, porque Dios es fiel para cumplir lo que promete. Cuando de verdad cree esa persona. La fe no es algo que ejercitamos solamente una vez en nuestra vida, sino que debe ser un ejercicio diario. Pablo decía, por fe andamos y no por vista. Por fe. Tenemos que aplicarnos más a ejercitar nuestra fe. En creerlo porque Dios lo dijo. Y creer las condiciones que están escritas en la palabra. Y aplicarnos a cumplir esas condiciones. Y a esperar que Dios va a cumplir lo que Él promete. Así es que, hermanos queridos, vivamos siempre por la fe. Descansemos cada día en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El Señor nunca te va a dejar quedar avergonzado, nunca. Descansa en Él, cree en Él, espera en Él, confía en Él. Cree en Él con todo tu corazón. Vamos a analizar un último punto en esta enseñanza. Tiene que ver con la evidencia de la fe salvadora, que va relacionado a los frutos dignos de arrepentimiento. Hay evidencia de que tú tienes la fe salvadora, la fe que te salva. Aquella fe cuando dice cree en el Señor Jesucristo, tú la tienes. Hay evidencia. Y en esta última parte voy a analizar algo que para los que leen la Biblia rápidamente, sin profundizar, parecen puntos conflictivos. Y veremos que no son conflictivos, sino que se complementan. Lo vamos a analizar también. Está bien claro en la palabra de Dios que la salvación se basa en la obra de Cristo en la cruz. Claro, no hay dudas de eso, la palabra es muy específica. Pablo le dijo a Pedro estas palabras, dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, él dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Clarísimo. Nadie puede ser justificado por obras de la ley, solo por la fe de Jesucristo. Pero él dijo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2, 15 y 16. Ahí está claro. Nosotros somos justificados, que será el tema de la próxima enseñanza, Dios mediante, solo por la fe de Cristo. Bien. Solo que sabemos que las buenas obras nos salvan, pero siempre son el resultado de la fe. Siempre. Debido a la vida de Cristo en nosotros vamos a hacer buenas obras. Nuestra fe será la fe que obra por el amor, como dice Gálatas 5:6. Una fe que obra por el amor. Entonces, como también dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Bien, escuche bien, no somos salvos por obras, pero hemos sido creados para buenas obras. Y dice más, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Es Dios que las ha preparado, estas buenas obras. Así es que somos justificados solo por la fe, pero la fe que justifica
no está sola. Siempre está acompañada por buenas obras. Tenemos que conocer esto muy bien, porque las obras revelan la verdadera fe. Lo que la gente ve revela lo que hay en ti. Aleluya. Las personas te observan y Dios te observa. Y lo que tú haces está hablando de quién eres en Cristo. Lo que tú haces. Y entonces vamos a analizar mejor esto. La fe sola salva, recuérdalo. Pero la fe que salva no está sola. No te olvides de ese punto. Solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Y vamos a analizar entonces la fe y las obras de acuerdo a Santiago y Pablo, que son los puntos que parecen en conflicto cuando alguien analiza la palabra con rapidez sin profundizarla. Debemos notar algo de inicio, que Santiago está de acuerdo con Pablo en que solo la fe salva. Cuando hubo aquel primer concilio en Jerusalén, en Hechos 15, 13 al 30, la Biblia dice que Santiago dijo: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que no se moleste a los gentiles para que obedezcan la ley, sino que cumplan solo 4 cosas. ¿Por qué? Porque solo la fe, él estaba de acuerdo, era suficiente. No tenían que guardar la ley. También como dice en Santiago 2, 5 y 23. Entonces, Santiago está de acuerdo con Pablo en que solo la fe salva. Pero Pablo está también de acuerdo con Santiago en que la fe que salva no está sola. Por eso Pablo lo explica en Efesios 2:10, Tito 3:8, Filipenses 2:12. Él habla de las obras que debemos hacer, las cuales dan testimonio de nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, ese supuesto conflicto entre Pablo y Santiago solo es aparente, no es real. Pablo y Santiago no se contradicen en sus postulados respecto de la fe, sino que se complementan mutuamente. Y vamos a analizarlo. ¿Qué significa esto? Porque las cosas que ambos dicen fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ambos. Todo lo que ellos dijeron es inspiración divina. La perspectiva de Pablo. Es muy importante que miremos qué está mirando Pablo y qué está mirando Santiago. La perspectiva de Pablo es desde el punto de vista del pecador. Él tiene en mente al pecador culpable que necesita estar a cuenta con Dios. Pablo está enfocado en el culpable, en el que está perdido. ¿Qué tiene que hacer para acercarse a Dios y ser justificado por la fe? Sin embargo, la perspectiva de Santiago es otro. Santiago mira desde el punto de vista del creyente. Él tiene en mente al creyente o al que se dice ser creyente, lo que necesita demostrar que su fe es real. El creyente. Veamos algunos puntos. En cuanto a la fe, Pablo se enfocaba en lo relacionado al hombre inconverso, en cómo éste podía llegar a estar a cuenta con Dios, y el enfoque de Santiago estaba dirigido al sujeto que no era salvo, que decía ser salvo, Santiago. Y cómo esta persona que dice ser salvo puede demostrar con hechos reales y palpables su fe. Démonos cuenta que no se están contradiciendo, se están complementando. Y vamos a profundizar todavía un poquito más. Comparemos ambas enseñanzas.
Lo que Pablo enseña, solo la fe salva. Lo que Santiago enseña, la fe que salva, no está sola. Pablo enseña, no puede ser salvo por obras. Santiago enseña, no puedes demostrar que eres salvo sin obras. Pablo enseña, ¿cómo puede alguien ser salvo? Solo por fe. Santiago enseña, ¿cómo puede alguien demostrar que es salvo por fe? Solo por obra. Pablo sigue enseñando la fe sin obras salva. ¿Por qué? Él dice, esta es una fe viva, la fe que salva. Santiago enseña, la fe sin obras no salva. Esa es una fe muerta. Lo que Pablo enseña, una persona no es salva por obras. Lo que Santiago enseña, una persona salva hará buenas obras. Las obras son rechazadas por Pablo, mire bien, como medio de salvación. Está errado decir que una persona puede ser salva por hacer buenas obras. Y sin embargo, Santiago señala que las obras son el resultado de la salvación. Una persona hace buenas obras porque es salva. Pablo enseña, esas son obras de mérito, es decir, obras que se hacen con el fin de merecer o ganar la salvación. Las obras de la ley quieren por sus propios méritos llegar al cielo. Santiago dice y enseña, esas son obras de fe. Es decir, obras que nacen de una fe viva y real. Quiere decir que Pablo está de acuerdo con Santiago. Él enseña que las buenas obras acompañan la fe que salva. Ahí tenemos algunas citas, Efesios 2:10, Tito 3:8, Gálatas 5:6, Filipenses 2:11-12. Quiere decir que Pablo está de acuerdo con Santiago. Y Santiago está de acuerdo con Pablo. Él enseña que una persona hereda el reino solo por fe. Es tremendo. Santiago 2:5. Y algo interesante, ambos usan el mismo ejemplo de Abraham. Ambos, y ahora lo vamos a ver. Enseña que Abraham fue justificado por la fe, dice Santiago 2:23. Pablo usó el ejemplo de Abraham cuando éste creyó a Dios. Le fue contado por justicia su fe. Y Santiago usa el ejemplo de Abraham cuando Abraham fue probado, cuando su fe fue probada. El error que Pablo corrige este error. La salvación es por las obras de la ley. Eso es legalismo. Incorrecto. No es así. Pablo enfatiza, no viene la salvación a nadie porque haga obras de la ley. Pero también el error que corrige Santiago es personas que dicen las obras no son necesarias una vez que una persona es salva. Eso le llaman antinomianismo. Y Santiago se enfoca en ese error y Pablo se enfoca en el otro error. Pablo escribió de cómo un pecador es justificado ante Dios. Y Santiago escribió de cómo un creyente puede demostrar que su fe es real. Es tremendo esto. Porque si nosotros en verdad tenemos esta fe, se va a demostrar. Si nosotros en verdad creemos en Cristo, quien Él es, lo vamos a demostrar. Jesús mismo nos dijo,
y con esto estoy casi terminando, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús mismo nos dice, no emitas juicio a la ligera, profundiza, averigua, busca evidencia, algo que te pueda mostrar la verdad antes de emitir un juicio. Pedro nos dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Escuche bien, la palabra nos manda a prepararnos, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer con esta serie de enseñanzas. Prepararnos profundizando la palabra. Para cuando alguien nos pregunte algo, y debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar preparados. Pedro también dijo, y voy a terminar con esta cita, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que tú tienes que ministrarlo a otros. Cada uno de nosotros tiene algo para dar a otros que lo necesitan, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No inventes nada. Todo está en la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Quiénes somos nosotros? Nada ni nadie. Solo el poder de Dios por gracia fluye a través del creyente y las obras suceden. Ministremos según el poder de Dios, porque Él lo da para que nosotros seamos efectivos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, dice la palabra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos que dé gloria a Jesucristo. Que nosotros podamos manifestar siempre esta fe verdadera, la cual es producto de un verdadero arrepentimiento, y veremos más adelante lo que significa para el creyente cuando está firme en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, que el Señor sea permitiendo que cada una de nuestras vidas aplique su palabra de una manera correcta y eficaz. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya.